Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia por demás interesante y por igual parte oscura. Me refiero a la historia de Lou Pearlman, uno de los hombres más exitosos de todo Hollywood, pero a la vez uno de los más perturbadores. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y como bien les dije, hoy nos vamos a meter de lleno, de cabeza, en la historia de Lou Pearlman. ¿Y quién es este tal Lou Pearlman? Bueno, uno de los hombres que, digamos, podría ser culpable de gran parte de las boy bands más exitosas de los últimos tiempos. Pero este hombre es mucho más que eso, para bien y para mal, así que arranquemos con su historia porque es muy interesante. Para empezar, te invito a que hagamos una pruebita. Googlea Lou Pearlman. ¿Qué te vas a encontrar? Que Google directamente lo califica como estafador. No es otra cosa más que estafador. Y esto no es algo lejano a la realidad, porque la historia de Lou Pearlman como estafador inicia desde su más tierna infancia. ¿Por qué? Porque hay gente que lo conoce desde aquellas épocas y ya cuenta que no solo tenía inclinación por andar presumiendo cosas que no tenía, sino que ha llegado a inventar familiares que nunca existieron. Ya desde pequeño tenía cierta tendencia a la mentira. Según la historia que contaba el mismo Lou, él equipaba y alquilaba aviones de lujo hasta que un día apareció la agrupación Step by Step que le alquiló uno de estos aviones, y ahí descubrió que en realidad era mucho más lucrativo el negocio de la música y específicamente el negocio de las boy bands que el negocio de los aviones. Esto sucedió alrededor del año 1989, año en el cual decide mudarse a Los Ángeles para dedicarse full time al negocio de las boy bands. Pero otra vez, como el tipo es un aficionado a las mentiras, esto es lo que él cuenta o lo que él contaba, así que tomemos todo lo que vayamos a hablar de acá en adelante que venga por parte de declaraciones de él con pinzas. Es más, él mismo cuenta que apenas terminó la escuela, montó una empresa de alquiler de Zeppelins sin tener uno solo en su propiedad. Uno de los talentos que en el futuro volvería a ser importante en su vida, el hecho de tener empresas de cosas que no tenía. Como hizo en este caso, logró que una empresa, específicamente la de ropa Giordaci, le alquilara un Zeppelin que de hecho es el que utilizó para promocionar esta empresa, y con el dinero que recibió a través de alquilar ese Zeppelin que le habían prestado, juntó fondos para construir otro que de hecho fue bastante negativo para él, porque este Zeppelin defectuoso terminó por estrellarse. En el año 1993, Lou Pearlman puso un anuncio en varios medios de comunicación y periódicos donde convocaba a jóvenes muchachos para formar una banda. ¿Quiénes se presentaron a este casting? Howie Dorough, AJ McLean y Nick Carter, quienes ya conocían de otras audiciones similares a Kevin Richardson y Brian Littrell, quienes eran primos que se habían mudado a la ciudad para trabajar en Disney. Así que con estos 5 chicos, y como New Kids on the Block tenían mucho éxito o habían tenido entre los 80 y principios de los 90, ¿qué hizo Lou Pearlman? Copió totalmente el formato y casi el nombre, y así nacieron los Backstreet Boys. El entrenamiento de estos chicos comenzó en la mansión de Lou Pearlman, donde comenzaron a entrenarse tanto como artistas, así como amigos. Sí, aunque suene extraño, parte del entrenamiento era para que ellos fueran compinches, para que fueran colegas, amigos, pseudohermanos. Los entrenaron para llevarse bien, o por lo menos para que se vea que se llevaban espectacular, como si fuera una familia de 5 que iban de aquí para allá y estaba todo perfecto. Era una maquinaria finamente calculada. Así que para 1994 el single Quit Playing Games With My Heart ponía a los Backstreet Boys en el puesto 1 no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Así que 2 años más tarde, en 1996, Backstreet Boys publican su primer disco que les supone conquistar básicamente el mundo entero. Si bien el éxito masivo comenzó en Europa, el disco logró el puesto número 4 en la lista de los más vendidos de los Estados Unidos, gracias a vender más de 14 millones de copias. Pero acá empieza lo oscuro, porque en el año 1997, Brian de los Backstreet Boys, cansado de revisar su cuenta bancaria y no encontrar casi dinero, interpuso una demanda a Lou Pearlman y Transcontinental, la empresa de Lou Pearlman. ¿Por qué? Porque decía que Lou Pearlman no justificaba adecuadamente los ingresos que tenía la banda. Posteriormente, en el año 1998, 2 miembros más de la banda se unieron a esta demanda, y en parte motivados por diferentes situaciones incómodas que en ese momento no llegaron a aclararse públicamente, pero se dejaron entrever. El rumor es que había algunas escenas
escenas en videoclips y en diferentes cosas donde Lou incitaba a un poco la sexualización de estos chicos. Esto, al parecer, no les estaba resultando muy cómodo, por lo tanto, fue uno de los puntos que hizo que se unieran a la demanda. El gran problema es que los Backstreet Boys estaban total y completamente atados a este hombre porque él era el dueño del nombre de la banda. Por no decir que también era dueño de la oficina que los representaba, de la productora, dueño de los instrumentos y además figuraba como el sexto miembro del grupo en todos y cada uno de los contratos. Así que el hombre no solo cobraba por su trabajo de producción, sino que también cobraba como cantante, bailarín, etcétera, etcétera. Así que tenemos una banda que lleva años trabajando, tiene millones de copias vendidas, decenas de presentaciones, reconocimiento internacional y sus ingresos anuales eran de aproximadamente $300.000. No daban las cuentas por ningún lado. Así que el juicio llegó para blanquear la caja y realmente descubrir cuánto es que estaba facturando esta banda. Lo cual al final fue una gran sorpresa para los miembros porque facturaban más de $150 millones anuales. Lo que pasaba es que Lou Pearlman restaba de estos $150 millones gastos de todo tipo, como cenas lujosas a los que llevaba a los chicos de invitados, pasajes, compras, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Dividir los $150 millones en 6 partes y notificaron a la corte que Lou debía recibir la parte que le corresponde por ser miembro de la banda, como bien decía el contrato. Así es que no solo solucionaron esto, sino que quedaron libres de los contratos con él y a partir de acá viene el álbum Black and Blue, que de alguna manera es donde los Backstreet Boys se liberaron. Dato de color, el estudio de abogados que defendió a Lou Pearlman también había defendido en otros momentos a capos de la mafia y otra gente bastante oscura, lo cual sentaba ya un mal precedente para este hombre, ¿no? Dato de color de este juicio: ¿quién llevó a la corte luego del juicio a Lou Pearlman? Su propio equipo de abogados. ¿Por qué? Porque volvió a hacer otra de sus maniobras al recibir el dinero que le tocaba por el juicio. En el momento de cobrar cambió de abogados, usó otro buffet para cobrar el dinero y por lo tanto evitó pagarle a los abogados que habían formado parte del juicio. Según dicen los abogados, Lou Pearlman les dijo que iban a recibir el dinero desde un banco de Alemania, que tal y tal y tal y tal, y el banco finalmente no existía. Otro que presentó una demanda contra Lou Pearlman es Aaron Carter, hermano de Nick Carter, miembro de obviamente los Backstreet Boys, quien tenía una carrera en solitario. A los 14 años acusó a Pearlman en el año 2002 y a Transcontinental Records de estafarlo con cientos de miles de dólares y de extorsión en un patrón deliberado de actividades criminales. Si bien esta demanda se arregló fuera de los tribunales, actualmente Aaron Carter es el único defensor de Lou Pearlman que queda en pie. Él alega que nunca vio nada raro ni en su casa ni en su comportamiento y dice que le debe su carrera a Lou Pearlman. Pero tan genio era Lou Pearlman para las cosas raras en realidad, porque fue el genio detrás de la competencia de las boy bands. Escucha esto porque es genial. A mediados de los 90, mientras Lou Pearlman se encontraba en el mejor momento con los Backstreet Boys, ¿qué hizo? Se puso a trabajar en otra banda bajo el mismo formato y así es como en 1995 nace NSYNC. Básicamente lo que logró Lou Pearlman es utilizar la misma fórmula que había implementado con los Backstreet Boys, pero sin todos los fallos que había tenido con ellos. Por eso fue mucho más fácil lograr el éxito de NSYNC que de los Backstreet Boys. ¿Cuál es la diferencia? Que esto lo hizo total y completamente en secreto. Ni Backstreet Boys sabían de NSYNC, ni NSYNC sabía que él estaba con Backstreet Boys. Increíble. Al igual que con Backstreet Boys, el éxito de NSYNC no llegó de la noche a la mañana y de hecho tuvieron primero éxito en Europa que en los Estados Unidos, pero la historia monetaria es más bien parecida. Después de mucho tiempo trabajando, ya con temas, disco, etcétera, en el mercado, un día de estos se le ocurrió a Lou Pearlman organizar una cena súper especial a la que no solo iban a estar invitados los miembros de NSYNC, sino también sus padres. Esta cena era tan especial porque era justamente donde cada uno de ellos iba por fin a recibir una buena suma de dinero por todo el trabajo que venían haciendo. Así que podrán imaginarse la emoción que tenían cada uno de los miembros de NSYNC. ¿Qué fue lo que pasó entonces en esa cena? Primero, que Lou Pearlman lo felicitó porque ya habían vendido 10 millones de discos. Y segundo, le dio un cheque a cada uno de ellos. Cheque por $10.000. Imagínate vender 10 millones de discos y que te den un cheque súper especial por
$10.000, cuando el tipo estaba ganando millones. La madre de Lance, uno de los miembros de NSYNC, dice que en esa escena empezó a hacer números en la cabeza y no le daba. Era como, wow, si solo es $1 millón y lo dividimos entre 5, Lance se va a llevar $200.000. Pero lejos estaba de $1 millón. Con suerte, si decimos que son 5 miembros a $10.000 por cada uno, 10 millones de discos vendidos, significaba que los miembros estaban ganando $50.000 en total. No tenía ningún tipo de lógica. Así que todos estaban total y completamente alucinados en esta escena por el cheque que les estaban dando. Ahí es donde NSYNC toma el mismo camino de Backstreet Boys. ¿Por qué? Porque empezando por Lance, quien poco después de llegar a su casa rompió el cheque, se inicia una demanda a Lou Pearlman. Dato de color, cuando iniciaron esta demanda no sabían de la demanda de los Backstreet Boys. Por lo tanto, una demanda y la otra no tienen ningún tipo de conexión y una no motivó a la otra, lo cual es muy interesante. Y otro dato de color, no tenían ni para pagar abogados, por lo tanto, era bastante complicado y mucho más complicado era desechar un cheque de $10.000 por la posibilidad de que hubiera más dinero en algún sitio. Así es que un tío de los chicos de NSYNC se transformó en su abogado y comenzó el litigio, pero un litigio que en este caso sí se le informó tanto a los fans como al público, y así es que estos empezaron a apoyar a NSYNC pidiendo que Lou Pearlman los liberara. Lo más curioso de todo este juicio es un momento en el que Lou Pearlman intentaba demostrarle a la jueza que él era NSYNC. Según lo que decían sus abogados, NSYNC era Lou Pearlman y no esos 5 chicos que están ahí. Entonces, ¿qué respondió la jueza? Señor, usted me está diciendo que usted es NSYNC y no estos jóvenes que además están en la pared de la habitación de mi hija adolescente. Lo siento mucho, pero lo que usted me está diciendo no tiene ningún tipo de sentido. Y así es como la banda quizás más exitosa, podríamos competir NSYNC, Backstreet Boys, ¿cuál querés que es la más exitosa? Comentame por ahí, pero así es como la banda posiblemente más exitosa o boy band de los 90 se liberó del señor Lou Pearlman. En este caso tuvieron la suerte de no tener que pagarle al sexto miembro nada, a diferencia de lo que pasó con los Backstreet Boys. Pero el señor Lou no se rendía y para ese momento ya había formado 5 grupos más. Además, claro, de una estafa piramidal con la que logró recaudar más de $300 millones por medio de una falsa aerolínea la cual no tenía ni siquiera aviones. ¿Se acuerdan lo del Zeppelin? Bueno, lo transformó en algo mucho más grande con una empresa aerolínea que estaba recaudando dinero e inversores y no tenía ni un avión. Y de hecho, todo empezó a tornarse un poco raro cuando se dieron cuenta que él no solo no volaba en su propia aerolínea, sino que volaba con otras aerolíneas mientras juntaba dinero para su propia aerolínea. Una cosa muy rara. La cosa igual se va poniendo más oscura cuando Rich de LFO, otra de las bandas que formó Lou Pearlman, contó que en una oportunidad Lou habló de un contrato en Europa y que la única condición para que este contrato se concretara era jugar con el miembro del empresario europeo. Algo simple, nada complicado, solo jugar con él. Pero aún más, le dijo después que esto tenía que ser algo simple porque así después, cuando llegues a jugar con el mío, vas a tener más experiencia. Pero aún peor todavía, Lou Pearlman le dijo a Rich: no te preocupes, estudié filosofía en la universidad, por lo que te voy a ayudar a superarlo después y que no sea para vos un asunto traumante. Y acá es donde la cosa se empieza a poner mucho peor porque empiezan a salir acusaciones de otro tipo, porque estafador, vaya y pase, pero ahora abusador ya toma otro color. Pero volvamos a la aerolínea, porque todos los que fueron invirtiendo un día vinieron y dijeron: ¿qué tal, señor Lou Pearlman? Quiero saber cómo andan mis ganancias, cómo está mi dinero. Y el hombre dijo: bueno, todavía no estamos generando mucha ganancia, así que un montón de gente empezó a pedir que le devolvieran su dinero porque no querían formar parte de este negocio. En resumidas cuentas, Lou Pearlman se dio a la fuga, por lo que fue declarado en búsqueda y captura hasta que un turista lo identificó en Indonesia y la policía lo pudo capturar en el año 2007. Para el 2008, Lou Pearlman comenzó su sentencia de prisión con una fecha de liberación proyectada para el 24 de marzo del 2029. Si entendiste bien, del 2029. Sin embargo, sufrió un derrame cerebral en el año 2010 mientras estaba encarcelado, así que le diagnosticaron una infección de la interlínea de la válvula cardíaca. Infección de la interlínea de la válvula cardíaca, ¿entendiste? Así que por esta razón, Pearlman se sometió a una cirugía para reemplazar una válvula cardíaca,
Unas semanas después la prisión lo llevó a un hospital donde estaba programado para otra cirugía y finalmente murió mientras aún estaba bajo custodia de la Institución Correccional Federal de Miami, Florida, el 19 de agosto del 2016 de un paro cardíaco. 10 días después fue enterrado el 29 de agosto del 2016 en la zona de entierro familiar a sus 62 años. Dato de color: cuando entraron a su oficina, a sus estudios para confiscarle algunos elementos por todo el dinero que él debía, se encontraron un pequeño cuarto oscuro. ¿Y qué encontraron en ese cuarto oscuro? Que estaba total y completamente empapelado de pósters de sus antiguos pupilos. En resumidas cuentas, se cree que este hombre hizo estafas por más de $1 billón, pero como la mayoría de este dinero se movió en negro o no se sabe a dónde fue a parar o realmente no se contabilizó de la manera que se debía, no se sabe cuánto hubo y cuánto no hubo, pero como les digo, se calcula que $1 billón puede haber habido. Algunos miembros de NSYNC incluso llegaron a hablar algunas cosas peores de Lou Pearlman, pero nunca tomaron mucha temperatura. Pero si les parece interesante, podríamos hacer un video específicamente sobre algunas cuestiones de abuso que se animaron a hablar hace poco los miembros de los Backstreet Boys. Si les interesa, me dejan un comentario por ahí abajo y nos ponemos manos a la obra. Pero por sobre todo, lo que quiero que me comentes es: ¿cuál te parece el punto más oscuro de esta historia? ¿Qué es lo que te parece peor de esta historia? ¿Toda la estafa tanto monetaria o la parte emocional que le generó a algunos de estos muchachos y todo lo que alguno que otro empezó a dejar ver después, que tiene que ver con la cuestión de abuso por otro lado, que todavía nunca se habló en profundidad? Coméntame por ahí, no te olvides por favor de unirte al Team del Carajo, porque YouTube obviamente no monetiza los videos turbios, así que con eso nos ayudas a seguir haciendo videos. Por favor, dale duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes y como siempre te dejo otro video por ahí con data suculenta. Juanito 6 por acá y nos veremos en otra historia perturbadora. Paz.